Yo creo que hoy tus funciones de productor están removidas por el momento, están suspendidas hasta que este episodio termine, porque tú eres juez y parte. No, es una conversación fluida. ¿Tú no has ido al podcast nunca? Sí, yo lo vi. ¡Qué mentiroso! Yo no vi el de Nacer Perdomo. Sí. Y vi... porque era de un tema tuyo. Y vi el de Cosa, el de Javier Suárez, La Doméstica. Entonces le dieron canquiña junto Pues con uno de las 5 letras que estaba aquí también. Pues es verdad que lo viste, ¿verdad? Ya, te voy a chantear. Señores, bienvenidos a Magazine Jurídico, el podcast. Otro episodio más, llevándoles soluciones legales a problemas reales. Hoy estoy muy contenta porque nos acompaña no solamente un servidor público reconocido por sus largos años de compromiso con el derecho, sus años como egresado de Ucamaima, que creo que para mí fue el espacio donde lo conocí y donde comenzó esta profunda amistad. Y sobre todo reconocerlo por la gran labor que está haciendo frente a la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados. Conversaremos hoy con el licenciado Manuel Oviedo. Bienvenido a Magazine Jurídico. Muchas gracias, Claudia, encantado de estar por aquí. Después de esa súper presentación. Me siento muy honrado de esas palabras. Gracias por acompañarnos, Manuel. Hoy no nos acompaña Jorge, que siempre pone la parte crítica de las preguntas en el podcast, pero creo que es una gran oportunidad para que hoy vengas a conversar con nosotros de OCABI y sobre todo de OCABI frente a lo que sería ya la implementación dentro de unos meses de la recién promulgada Ley de Extinción de Dominio. Sí, la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados nació en el año 2002 como consecuencia de la aprobación de la Ley de Lavado de Activos, la 72-02. Luego esta ley fue modificada en el año 2017 por la 155-17 de lucha contra el terrorismo y lavado de activos nueva, que está todavía hoy en vigencia, y ha tenido la función de resguardar los bienes que son producto del lavado de activos desde su creación. La oficina ahora, con la nueva ley que se ha promulgado de extinción de dominio, pasará entonces de nuevo a tener la custodia y administración de todos los bienes que sean objeto de extinción de dominio, así como los bienes que sean objeto de lavado de activos. Manuel, actualmente, y es una confusión que me di cuenta que muchos tenían durante las discusiones de lo que en su momento eran los proyectos de ley de extinción de dominio, ¿cuándo llega el inmueble a OCABI en la actualidad? ¿Al momento de ya tener una sentencia definitiva o es como en el caso de la Procuraduría, que es cuando los bienes son incautados? Debe ser al momento que se emite la medida cautelar, o sea, la orden de incautación. A partir de ahí, si es un bien que tenga que ver con el lavado de activos, entonces debe pasar a OCABI para que ésta lo custodie. Cuando ustedes entraron en esta gestión, ¿qué encontraron y cómo ha sido el desenvolvimiento de la gestión actual? Encontramos desorden, caos, y nosotros lo que nos hemos ocupado más que nada en darle mantenimiento, en organizar, con decir que allá, por ejemplo, no había ni siquiera un organigrama todavía aprobado, habría un proyecto de organigrama. Eso es en el aspecto de la función pública, desde tú ver que en el sistema de monitoreo de la administración pública la institución tenía apenas un 3% de 100%. Nosotros hemos ido trabajando en esos aspectos y lo hemos ido llevando. En la actualidad tenemos 66%, hemos tenido 82%, pero como son mediciones que se hacen periódicamente y a través de los años y en época determinada, pues eso va subiendo, va bajando. Pero la verdad que la situación de allá era totalmente caótica. ¿Qué medidas tú entiendes que han funcionado, que ustedes hayan implementado para mejorar la situación que encontraron? Bueno, lo primero fue poner la casa en orden, empezando desde la base, que fue la delimitación de las funciones de cada uno de los departamentos. También el apoyo que hemos recibido de parte del gobierno central para nuestras labores, la
calidad con que los procesos los hemos podido poner en funcionamiento, la creación de los manuales de funciones, de cargos dentro de la institución, también lo que hemos hecho de que hemos ido depurando el personal que trabaja con nosotros, cuestión de que sean personas que estén comprometidas realmente con la visión de la institución. Desde los años de Ucamaima, yo te recuerdo como alguien con un pensamiento sumamente crítico. ¿Cómo ha sido para ti ver las cosas ya como servidor público, viéndolo desde adentro de la administración? A veces son un poco lentas, mucho más lentas de lo que uno quisiera. Un paréntesis, porque para quienes no te conocen, Manuel viene del sector privado también, de su ejercicio como abogado, y con un ejercicio ya de 20 años. Sí, sí. Nosotros es la primera vez que trabajamos en la administración pública. Es una experiencia gratificante porque da la oportunidad de uno poder servir a los demás, servir al país, aportar un granito de arena de que las cosas mejoren. Uno como ciudadano, como político, no únicamente debe decir, bueno, la crítica o la idea que uno tiene. Cuando uno tiene la oportunidad, como el caso de la especie, de poder plasmar esas ideas, pues llevarlo a cabo y contribuir para que la sociedad y el país pueda tener un mejor desarrollo. Y el que viene del sector privado se encuentra de golpe con un sistema público completamente distinto, que durante los últimos años también hay que reconocer que se ha venido tecnificando. Entonces uno viéndolo desde afuera no necesariamente lo entendía completamente. Bueno, a partir de los acuerdos internacionales que ha firmado el Estado Dominicano, como es el caso de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, vemos que ahora está muy específico cuáles son los roles de cada uno de los órganos. Se trata de una mayor tecnificación de los empleados y servidores públicos, se ponen parámetros, se ponen mediciones. Es decir, la administración pública tiene su especificidad distinta a lo que es el sector privado, lo que tiene que ver también con los temas de las compras, licitaciones y demás. Sí, los procesos. Que son procesos un poco más largos, un poco más técnicos, que requieren muchos detalles, que uno en el sector privado lo puede obviar porque en realidad uno está sirviendo generalmente o para un cliente en particular o para uno mismo, mientras que en el sector público estamos sirviendo para el país. Para todos, así es. Hace un rato mencionabas la ley de lavado de activos, mencionabas su modificación del año 17, mencionas la ley de extinción de dominio y eso complementado con las normas de DGI para todo lo que tiene que ver con el manejo de efectivo, para las transacciones. Esto cierra un ciclo en lo que en su momento República Dominicana firmó en acuerdos internacionales para todos esos temas contra el lavado de activos, irlos mejorando. ¿Cómo tú ves tu institución de cara a lo que va a ser la implementación de la ley de lavado de activos? Porque yo lo vería desde afuera como una institución que ha tenido, digamos, un desenvolvimiento un tanto hasta tímido en otras administraciones, a ser ahora una institución con muchísimo poder. Es un gran compromiso que tenemos allá en el órgano. Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Estamos comprometidos con las transparencias, estamos comprometidos con la buena administración, con el buen uso de los recursos. La ley de extinción de dominio nos establece los límites muy claros. Algo que es novedoso dentro de esta ley es el aspecto de la venta de los bienes abandonados, que en la actualidad del Estado, como ustedes saben, cuando no hay imputado en el proceso penal, pues no se puede seguir el proceso penal y hay bienes que quedan en una especie de limbo jurídico. Y el Estado tiene que continuar dándole administración y mantenimiento de esos bienes. Ya con esta ley de extinción de dominio se establece un plazo de 90 días que uno puede entonces proceder a la venta anticipada de esos bienes, aún no haya existido un proceso penal, porque ya la extinción de dominio, al ser una acción autónoma totalmente de cualquier otro proceso, pues le permite al Estado poder hacer este tipo de transacciones. Lo mismo va a pasar con los bienes perecederos, que anteriormente en la legislación no estaba estipulado esto, ahora sí está. Si un bien va a perecer, pues entonces tú lo puedes vender con anticipación, colocar los fondos dentro de la cuenta en la institución financiera propiedad del Estado, y ahí una vez se decida lo de la extinción de dominio, pues o se le devuelve a la persona si resulta inocente, o entonces se decomisa en favor del Estado
dominicana. Y no se quédese bien con ustedes teniendo que pagarles mantenimiento, tenerlo habilitado, cuidarlo constantemente. Una verdadera custodia. Claro que sí. También otra novedad que trae la ley es que ahora cuando se haga la venta posterior, ¿verdad? Si se declara la extinción de dominio de los bienes, pues entonces va a pasar directo a las cuentas del Tesoro Nacional. Antes se estaba especificando en la ley de lavado de activos los porcentajes que se le daban a diferentes órganos e instituciones, sí, así es, tanto sin fines de lucro como del Estado. Manuel, la institución que diriges, ¿cómo debería cambiar? ¿Cómo debería crecer? ¿Qué debería de ajustar precisamente para prepararse para aplicar esa ley de extinción de dominio? Precisamente nosotros hemos comenzado ya talleres de capacitación a nuestros servidores en base a la ley de extinción de dominio, porque la ley, al traer novedades, pues nosotros tenemos que tener el personal ya capacitado en lo que será este año de vacación legal que tiene antes de su entrada en vigencia la ley. De igual manera, nosotros estamos en procesos de modernización de la institución con software. Vamos a buscar también colaboración con agencias internacionales. Tenemos ya de forma, no vamos a decir, en camino, o sea, estamos encaminando los procesos. Tenemos promesas, tenemos algunas instituciones de fuera que se han comprometido de manera informal con nosotros a ir intercambiando experiencias para poder enriquecer lo que va a ser la administración de los bienes de extinción de dominio en el país. Y de cara al ejercicio de la profesión de abogado, con esta figura y esta ley tan significativa, ¿cómo lo analizaría Manuel Oviedo, el abogado? Bueno, es una figura nueva que a todos nos ha puesto a estudiar, nos va a traer grandes desafíos. Vamos a conocer nueva jurisprudencia sobre diferentes aspectos. Tenemos ahí el tema de la buena fe, que se establece de una manera muy sucinta en la ley. Nosotros entendemos que lo de la buena fe podrá ser ampliado mediante la jurisprudencia. Entendemos también que los abogados vamos a tener que actuar de una forma más profunda al momento de nuestras defensas por el tema del poco tiempo que se nos da para las defensas. Sí, son unos plazos muy limitados. Sí, los plazos son cortos. Sin embargo, hay algo que yo veo muy positivo, y es que nos va a obligar como sociedad, como entes sociales, a tener que tener una mayor organización de nosotros mismos, de las operaciones que llevamos regularmente. Aunque en República Dominicana casi el 52% de las operaciones son de manera informal, esta ley nos va a obligar a nosotros tener que llevar una serie de récords a regularizarse, que muchas veces no lo llevamos. Mira, tú sabes que desde la entrada en vigencia de la modificación de la ley de lavado de activos del 17, realmente ahí es que uno sintió como profesional del derecho que realmente las cosas tenían que cambiar. Sí. Porque el mismo hecho de aplicar la debida diligencia a cada operación, a cada cliente nuevo, a cada parte contraria, en todos los procesos, es algo que se ha ido implementando incluso ya de manera regular, porque antes chocaba un poco cuando tú le exigías a esa parte que era obligado a hacer esa debida diligencia, que no era ni una moda, ni era una novedad, sino que era algo que llegó para quedarse. Incluso las instituciones financieras, las instituciones inmobiliarias realmente lo están aplicando, incluso empresas pequeñas lo están aplicando como parte de sus protocolos regulares, y así es que debe de ser. Si tú te vas a sociedades como las de Colombia, tú ves que esos procesos tienen años que fueron implementados, y en algún momento los mismos abogados, aparte de que somos sujetos obligados, aparte de que tenemos que hacer una serie de reportes de operaciones que son sospechosas, es el hecho de que seamos sujetos obligados ha hecho que tengamos que organizarnos, no solamente de cara al cliente, de cara a un proceso que estemos llegando, sino de cara a nosotros mismos. Claro que sí, eso lo que trae es transparencia, y es mejor para todos los actores envueltos, porque no hay situación que te pueda sorprender, porque ya tú has tomado las medidas correctivas con anticipación a los fines de evitar situaciones futuras que puedan ser dañinas
tanto para el abogado como para tu propio cliente, con el tema de los orígenes de fondo, que tiene que declararse, cuáles actividades se dedica o no la persona. Ya es una cuestión de que uno como abogado se está cuidando como profesional y está cuidando aún más su cliente. Sí, y eso que mencionas de que se está cuidando el abogado como profesional, incluso para no caer en renglones que no son del abogado. Te voy a poner un ejemplo interesante, el hecho de que el abogado ahora, cada transacción significativa que tenga que ver con elementos impositivos, lo consulte con un asesor fiscal o con el contador de quien esté llevando ese proceso en ese momento. Porque en el pasado, el abogado se tomaba esas atribuciones. Claro. Y ahora la parte fiscal es tan importante o más importante que la parte legal, por ejemplo, en una operación inmobiliaria. Sí. O en una transacción económica. Precisamente yo esta mañana conversaba con un amigo y le decía que ahora las operaciones fiscales pueden hundir o salvar una empresa. Claro. Porque es tanta la complejidad que nosotros tenemos en el sistema impositivo que si nosotros no cuidamos las operaciones que hacemos de forma impositiva, entonces nos podemos ver luego con situaciones que lamentar. No, y que tú crees que tal vez resolviendo un problema y puede ser que lo estés creando. Al final estás creando y generando otro que en el futuro te va a explotar con unas consecuencias nefastas. Sí. Es más, se lo digo a cada cliente que llega con una operación a consultarme, no hay transacción de cualquier tipo de negocio que usted haga que dé cero a pagar. Ya eso no se usa. Eso no existe. Ya eso no se usa. De ese cuento, haga su cosa, consúltelo con su contable. Ese dinero, eso usted no lo va a ahorrar. Eso es un problema que usted está buscando. Sí. Eso es, como digo yo, postergando una situación. Así es. Pero al final del día eso en algún momento va a salir por algún lugar. Y el mismo hecho de que sea un efecto combinado. El notario tiene que hacer su debida diligencia, el contador, el dealer, una inmobiliaria que participa, el abogado, hace que quienes estén involucrados en cualquier transacción, los bancos comerciales, ya realmente el manejo en la oscuridad en nuestro país se viene desmontando. Sí, y esperamos ahora que, como te digo, con esta ley de extinción de dominio, tengamos que tener todos y cada uno nuestros récords ahí de cómo hacemos las operaciones, de cuándo lo compramos y no, y que pueda demostrarse siempre la buena fe. Lo que sí la gente debe entender algo, que se estaba hablando mucho de la extinción de dominio como que era una especie de espada que iba a salir a cortar la cabeza de todos los ciudadanos. Bueno, y no es así. Pero Manuel, yo entiendo de dónde viene esa inquietud. Comentábamos tú y yo fuera del aire un podcast que grabamos aquí con Naces Perdomo cuando todavía hablamos de proyectos de ley de extinción de dominio. Era que muchos de quienes la promovían con nombre y apellido de a quienes se la iban a aplicar. No, pero es que las legislaciones no pueden ser de manera subjetiva. Las legislaciones son hechas de manera objetiva, que si una infracción la comete un ciudadano X, el que sea, bueno, se le va a aplicar la ley. No es porque Juan, María o fulano, fulana, sea que yo entienda que es o no una persona que ha delinquido, que yo le voy a aplicar una legislación. No, es para situaciones de forma genérica. Pero ¿qué tenemos que entender de la ley de extinción de dominio? La ley de extinción de dominio es para aplicarlo a grandes casos de complejidad, de criminalidad. La ley de extinción de dominio no es para ratería, la ley de extinción de dominio no es para robo de un auto, la ley de extinción de dominio es para lavado de activos por tráfico de droga, tráfico de órganos, tráfico de personas, cuando se cometen entonces ya estafas contra el Estado, que va en contra de toda la generalidad, cuando se cometen, por ejemplo, acciones terroristas. O sea, no son para delitos de poca monta que se está... Sí, son para cosas de esta envergadura que reiteramos. Si usted no escuchó nuestros episodios anteriores, la ley de extinción de dominio tiene su naturaleza y el mejor y por qué era necesaria aplicarla y aprobarla en República Dominicana. Y el ejemplo fantástico para explicar la necesidad de esta ley es el hecho de qué pasaba con esas personas vinculadas a temas de narcotráfico, que por acuerdos de extradición con Estados Unidos iban allá, tenían un proceso en Estados Unidos, eran condenados, cumplían condena y regresaban a República Dominicana, pero en República Dominicana no había sentencia. Entonces, ¿qué había que hacer con esos bienes? ¿Dárselo para atrás? Entonces, ¿qué vino ahí? Entonces, viene la extinción de dominio porque te dice, bueno, esto es un juicio a la cosa.
cómo tú adquiriste esa cosa, de dónde surgieron los fondos para tú adquirir ese patrimonio. Y luego está también ese patrimonio, a qué tú lo dedicas. O sea, lo pusiste al servicio de actividades ilícitas, pues entonces eso califica para una extinción de dominio. Pero veíamos, como tú acabas de poner el ejemplo, personas que cumplían condena, vamos a ser específicos, en los Estados Unidos de Norteamérica, regresaban a República Dominicana y volvían a ser príncipes con todo el dinero mal habido por los bienes que habían guardado aquí. El principio del no bis in idem constitucional, tú no puedes ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, ya habían cumplido condena por tráfico de droga, aquí no podían entonces someterlo por tráfico de droga. Claro. Y ahí entonces que viene y dicen, bueno, esa necesidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que golpear el crimen organizado donde más le duele, donde los recursos financieros, porque al final del día el delincuente tiene 2 objetivos: acumular capitales, y otros que son que se sienten bien cuando delinquen, que ya eso es un asunto psicológico. Exacto. Esos son los 2 objetivos que tiene un delincuente. Una vez tú le quitas la libertad, que es cuando lo aprisionan, y le quitas entonces los fondos, ya entonces esa persona tú ya lo debilitaste como estructura criminal. Y es un buen ejemplo para quienes no entendían de dónde venía esta presión, porque mucha gente nos llegó incluso a preguntar por las redes sociales de Magazine que por qué Estados Unidos insistía tanto en la aprobación de esta ley, y era precisamente por eso, porque cumplía esa persona una condena ya o un acuerdo de colaboración, de cooperación con esa fiscalía, pero regresaba aquí a hacer lo mismo y tenía sus bienes aquí otra vez y el Estado se lo estaba cuidando y se lo tenía que devolver. Y habían personas de esas que volvían y delinquían. Exacto. Era un círculo. Entonces decían, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está realmente el castigo? Si esa persona vuelve a tener por lo que estaba haciendo esos actos procesado, así claro. Es. Entonces, yo todavía estoy sumamente escéptica. Tengo mis reservas con el proyecto que se aprobó, no hay nada perfecto. Hay cosas, como dices, que habrá que ver la jurisprudencia. Yo no quisiera que el resultado de una jurisprudencia sea sobre la base del dolor contra alguien que le lleven un proceso que no se bien llevado. En fin, son las amplias discusiones jurídicas que podríamos tener. Pero mira, por ejemplo, la ley te establece algo, una sanción para el que es un denunciante y es falsa la denuncia. Eso tú no lo tenías en lo que es el aspecto penal. Bueno, te dicen sí, existe la responsabilidad civil de aquella persona que hace una denuncia sin ser cierta, pero ahora en la extinción de dominio te establece prisión para la persona que haga una denuncia que falsa. Era una inquietud de la que teníamos en el proyecto, de que eso pudiese ser utilizado para generarle a personas expedientes falsos, incluso utilizarse entre competidores. Y lo mismo, por ejemplo, te establece ahora sanciones específicas para los administradores de los bienes que están bajo administración. Antes no lo tenían, ahora hay la condena hasta 200 salarios y existe también la prisión. O sea, tú tienes ahí métodos de disuasión y de castigo para las personas que cometan o que infrinjan algún tipo de falta para la aplicación de la ley, porque quieran alegremente o aprovecharse de los bienes que custodian o quieran entonces hacerle daño a un tercero, que era la preocupación de quienes lo veíamos desde el sector privado también, porque tú podías analizarlo desde tantas aristas, que incluso hablábamos de la posibilidad de que el tema de la irretroactividad fue algo sumamente discutido, porque realmente eso no se podía apoyar bajo ninguna circunstancia. Más que no apoyarse, es que nosotros tenemos una tradición en la Constitución nuestra. Antes era el artículo 47, ahora el 110. Nosotros siempre hemos tenido esa tradición y tenemos el principio de seguridad jurídica. La irretroactividad de la ley, imagínate cómo tú ibas entonces a poderla aplicar. Querían buscar la figura que se usó en Colombia, pero entonces en Colombia la irretroactividad no es de rango constitucional como lo tenemos nosotros, claro, así aquí. Entonces eso iba a traer una serie de situaciones que gracias a Dios... Eso estaba forzado. Gracias a Dios se corrigió, pero como quiera, para las personas que tienen la preocupación y dicen, bueno, es que hay un borrón y cuenta nueva y no se puede perseguir los robados. No, es porque es que una ilegalidad jamás va a generar una legalidad. Si hay una base de ilegalidad, eso no va a generar bienes lícitos. No, y como quiera, nosotros somos signatarios de los acuerdos contra la corrupción de la ONU, donde te habla que la corrupción es imprescriptible. Claro. Entonces, no importa que tú lo hayas cometido en X años, cuando te puedan someter, si la ley está en vigencia, tú vas a poder ser procesado, porque tu hecho ilícito no ha prescrito.
Entonces nosotros tenemos que partir de ahí. También, por ejemplo, te dicen, no, pero que tal gestión o aquella o la otra, señores. Nosotros ya tenemos un punto de partida que es con esta ley. Y además teníamos también el Código Penal que te sirve para perseguir los ilícitos. Claro. Aquí se ha decomisado porque muchos bienes en gestiones pasadas sin ley de extinción de dominio. Tú mencionas eso, porque aquí la gente está vendiendo eso, como que no hay una base jurídica para perseguir, y eso no es verdad. No. Y no es verdad que aquí no hay condena por corrupción. Eso es falso. Aquí han existido y se ha decomisado bienes en el pasado. Y se van a seguir decomisando porque te lo permite el Código Penal y nuestra legislación que está vigente actual. Ahora, ¿qué es lo que va a venir a hacer la extinción de dominio? A corregir ciertas falencias que tienen, y sobre todo en un tema de lo que va a ser la rapidez o no del conocimiento del proceso, y como decíamos, el caso de que no exista, el imputado se fugue, en caso de que haya bienes abandonados, eso te va a dar una rapidez y te va a permitir a ti contar con una herramienta más eficaz para tener un decomiso en un tiempo mucho más expedito. Manuel, te deseamos la mayor de las suertes en esta gestión. Gracias. Te aseguramos éxitos. Te conocemos profesionalmente y personalmente, y de verdad es un honor para Ocavi tenerte como servidor público. Te lo digo aquí de frente, sabes que el cariño existe. Le mandamos un saludo desde aquí a la promoción 97 de Pucamaima Derecho, del cual este señor es egresado. No, nos sentimos muy contentos de poder colaborar con nuestro país desde esa función, y de cualquier otra función, siempre que podamos hacer un aporte a la sociedad, nos sentimos muy bien. Y las puertas de Magazine Jurídico están abiertas para Ocavi y cualquier información que se quiera dar a conocer. Si usted quiere saber más sobre esta institución, entre a su página. Deje de estar nada más llevándose de los titulares de las redes sociales para tener conocimiento sobre las cosas. Oficina Nacional de Bienes Incautados y Decomisados, Ocavi. Ahí la tiene. Usted siga ampliando su conocimiento. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Castaño. Encantado de estar por aquí con usted. Ya ustedes saben, señores, ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar en otro episodio. Esto fue Magazine Jurídico, el podcast.